Hola, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica, en el nivel 3, y esta es la última lección de nuestro curso de homilética, la lección número 11, que se trata alrededor de la elocuencia. Vamos a hablar inicialmente alrededor de lo que son las muletillas. El predicador que no se ciñe estrictamente a un manuscrito, sino que predica con un bosquejo o sin él, se ve obligado a construir en el mismo púlpito muchas frases del sermón. Muchas de ellas habrán sido pensadas de antemano durante el estudio y volverán a la mente del predicador por asociación de ideas. Pero muchas tendrán que ser improvisadas en el mismo momento de la predicación. Si el predicador no viene muy bien preparado, encontrará dificultad en formular las frases con la rigidez requerida. En tal caso, corre gran peligro de introducir palabras de significado vago que se avienen a toda clase de conceptos, las cuales se llaman muletillas. O sea, apoyos que permitan al predicador descansar un instante para buscar las palabras que le conviene hallar. Hay personas que se hacen insoportables en el gran abuso de las muletillas que usan en la misma conversación, y no menos pesado se hace al orador que cae en el hábito de usar alguna de tales muletillas con excesiva frecuencia durante la enseñanza o la predicación. Vamos a hacer una lista de las muletillas más usuales. Continuamos. Bueno, y continuamos entonces con las muletillas más usuales. Las muletillas más usuales son precisamente, verdaderamente, ciertamente, sencillamente, de cierto, en verdad, grandemente, oportunamente, maravillosamente. Amigos míos, queridas almas, queridos hermanos, en vista de esto, en razón de lo dicho, ¿entienden ahora? Sabemos pues, compréndelos, podemos pensar, podemos estar seguros, podemos afirmar, podemos creer. Es necesario suponer, en conciencia, con toda verdad, con toda certeza, es innegable y una que usamos mucho, por lo cual a veces se convierten en muletillas de repetición frecuente de un texto bíblico, de la ley o de la línea de un himno. Hay predicadores que no pueden terminar un sermón sin tratar de demostrar la absoluta perdición de la insuficiencia humana por medio de la frase de Isaías: todas nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. O bien, pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Frases que a causa de su alto simbolismo resultan incomprensibles para el oyente nuevo y por lo tanto debieran evitarse, si no hay la oportunidad de explicar esta figura. Vamos a seguir con algunos ejemplos de Charles Spurgeon alrededor de esto. Continuamos. Bueno, y es que Spurgeon fue advertido porque él cometía muchas de estas situaciones. Usaba muchas muletillas. Y resulta que a su iglesia asistía un crítico, quien cada domingo dejaba sus observaciones escritas sobre su púlpito. Y le dejaba dicho el gran abuso que hacía de las siguientes líneas de un himno, que era: ningún precio traigo a ti, mas tu cruz es para mí. Spurgeon reconoció la verdad de la crítica y nos dice que se esforzó en no abusar de una estrofa tan apropiada y de gran significado, pero que al ser repetida en tantos de sus sermones había llegado a perder gran parte de su valor para sus habituales oyentes. En las oraciones, las muletillas más corrientes y propias en mención del nombre del Señor en algunas veces se repite de un modo realmente abusivo, resultando sin darse cuenta en un quebrantamiento de un mandamiento. Otros recurren a una muletilla más larga añadiendo algún adjetivo al nombre del Señor. Por ejemplo, Padre de misericordia, Padre amantísimo, Señor todopoderoso. Expresiones que se repiten docenas de veces en solo algunos minutos. Todas las palabras y frases que hemos citado y muchas que podríamos añadir son correctamente útiles y usadas alguna vez en el lugar que les corresponde, pero se convierten en fastidiosas muletillas tan pronto como se hace de ellas un uso abusivo. El predicador debe velar sobre sí mismo para evitar tales hábitos viciosos y debe aún enseñar a sus miembros a evitarlos si les es posible. Continuamos. Bueno, y vamos a hablar algo más acerca de cómo tener una buena locución delante de la gente, y vamos a hablar acerca de la pronunciación y de la entonación.
La pronunciación se refiere a la manera en que una palabra o idioma es hablada y al modo en que alguien pronuncia una palabra, y la entonación es el conjunto de los tonos de todas las sílabas de un enunciado, es decir, las variaciones de la altura del sonido que resultan de los cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales. A la corrección de estilo sigue en importancia la buena elocución, o sea, la correcta pronunciación y entonación del sermón. Spurgeon dice al respecto: empieza a hablar con calma y sin levantar excesivamente la voz desde el principio. Ya vendrá la ocasión de hablar con calor en el curso del sermón. Sin embargo, principia con aire decidido, como el que está seguro de que tiene algo importante que comunicar, y asegúrate de que el volumen de voz es suficiente para que los que están sentados en los últimos bancos puedan oír desde la primera palabra. Aspira profundamente en las pausas, para que la falta de aire no te obligue en los párrafos largos a apresurarte y a bajar la voz. Articula las palabras distintamente. Procura corregir los defectos de pronunciación regional. Por ejemplo, dependiendo del lugar del país donde se encuentra, pueden notarse unos defectos regionales. Defectos regionales, los más característicos son los siguientes: los vocales abiertas, la falta de terminación de muchas palabras, por ejemplo para las personas de origen costeño. Tanto unos como otros pueden con perseverancia y esfuerzo lograr hablar bien el español. No es excusa el origen regional para el predicador para no esforzarse a tal respecto. Todos deben esforzarse en conseguir la pronunciación correcta y completa. Acostúmbrate, dijo el Dr. Blackwood, a poner las pausas en el lugar que les corresponde, tanto en textos bíblicos como los propios párrafos del sermón resultan mucho más comprensibles para el oyente si el predicador los pronuncia con las pausas adecuadas. Vamos a mirar un ejemplo en hacer pausas. Ya continuamos. Bueno, miremos Mateo 11:28 y vamos a trabajar lo de las pausas. Venid a mí, pausa, todos los que estéis trabajados y cargados, pausa, y yo os haré, ligera pausa, descansar. Juan 4:8, por ejemplo, Dios es, pausa, amor. Nótese la diferencia en el texto tan grave si se pronuncian las tres palabras de corrido sin haber hecho la pausa que se indica. Si se pone antes del verbo es, en tal caso la solemne frase perderá el sentido, porque sobre todo los oyentes de los últimos asientos la percibirán como Dios es amor, expresión significado alguno. Miremos en Juan 5:24. De cierto os digo, pausa, el que cree en mí, pausa ligera, tiene, pausa, vida eterna, pausa, y no vendrá, pausa ligera, a condenación, pausa, mas pasó, pausa ligera, de muerte a vida. Isaías 1:18. Venid luego, pausa ligera, dirá Jehová, pausa, y estemos, pausa ligera, a cuentas, pausa. Si vuestros pecados fueren, pausa ligera, como la grana, pausa, como la nieve, pausa ligera, serán emblanquecidos, pausa. Si fueran rojos, pausa ligera, como el carmesí, pausa, vendrán a ser, pausa, como blanca lana. Hágase la prueba de alterar las pausas aquí señaladas y se verá cómo se empeora la dicción y por ende la buena comprensión del oyente. En las pausas marcadas como ligeras, la voz debe mantenerse pronunciando la última sílaba más larga que las demás, mientras que en las pausas normales debe detenerse la voz en forma acostumbrada cuando hallamos una coma en el escrito.
Al pronunciar frases muy solemnes y de amonestación en todas las alabanzas a Dios citadas por la Escritura, la atención de la pausa es de gran importancia. En el calor del discurso y la argumentación del predicador no podrá prestar tanta atención a las pausas, pero si está habituado a observarlas de un modo correcto al hablar despacio y con solemnidad, lo hará indistintamente al hablar a prisa. El sentido común, más que las reglas, ha de ser su guía al respecto. Si no se detiene, sino en las puntuaciones propias de la peroración, puede privar a su público de parar atención a ciertas palabras principales y producir la desagradable sensación de que está recitando un discurso como aprendido de memoria. Si por el contrario hace sus frases demasiado cortas o pone las pausas en un lugar indebido, corre el peligro de hacerse pesado a los oyentes, dando la impresión de un niño que empieza a leer. Predicadores bastante cultos producen a veces esta impresión cuando, pretendiendo hacerse solemnes en algún periodo del sermón, apelan al curso de las frases cortas. El público inteligente se da cuenta a la legua, de cuán frecuentes son las pausas y frases cortas, y si son naturales, y tienen como razón la solemnidad del mensaje tratado, o cuando obedece simplemente a la falta de palabras o vanidad de predicador. Continuamos con nuestra última parte de esta enseñanza alrededor de la elocuencia, y es la velocidad en la dicción del discurso. Vamos a recordar qué es dicción. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al que éstas pertenecen, sin atender al contenido o significado de lo expresado por el emisor. La palabra dicción proviene del latín diclio o dicleo, que es manera de hablar. Al hablar, y sobre todo al cantar, es preciso evitar los vicios o defectos de dicción, como los ejemplos que vamos a mirar a continuación. Vistes, íbanos, gratituo, toalla, saltió, desborrar, cállense, nadien. La colocación de la voz consiste en pronunciarla correctamente, tomando en cuenta la respiración, la colocación correcta del diafragma, la posición de los labios, la articulación y desde luego la dicción. ¿Qué es preferible en el predicador? ¿La predicación rápida o la dicción lenta y pausada? No puede darse regla fija al respecto porque su conveniencia depende de muchos factores. En primer lugar, el temperamento del predicador. Hay predicadores quien a su carácter les caería mal la predicación pausada, parecería un fingimiento. Para los que conocen al predicador en la intimidad, otro factor determinante de la velocidad es la clase de sermón y los diversos periodos del mismo. Ningún predicador sensato pronunciará su sermón desde la primera fase hasta la última a la misma velocidad, ya que con ello daría la sensación de que está recitando. Como indicamos en la cita de Spurgeon, es necesario empezar a paso moderado y aumentar naturalmente la velocidad al hablar con mayor vehemencia. Cuando lleguemos a alguna frase que seamos el oyente, que necesitamos que el oyente recuerde bien, para el ritmo del discurso y pronuncia aquella frase con calma, o dé una sensación de alivio a la mente de los oyentes, sobre todo si el predicador es fogoso y ya ha hablado largo rato a gran velocidad. Spurgeon acostumbraba a hablar a razón de 140 palabras por minuto, según su taquígrafo. La predicación por la radio suele hacerse a razón de 120 palabras por minuto. Estos datos se refieren a la lengua inglesa, pero las palabras en español suelen ser más largas y el número de ellas es inferior, excepto en predicadores que sean muy fogosos. La predicación por la radio suele ser más regular que la del púlpito, debido a que la ausencia del auditorio priva al orador del entusiasmo que produce un público atento. Bueno, con esta última partecita acerca de la dicción hemos terminado nuestro curso de homilética. Agradezco a todos los que
han hecho su trabajo diligentemente. Espero que puedan presentar su caso con la hermenéutica necesaria, la homilética necesaria y la retórica necesaria. Dios les bendiga, ha sido un placer servirles durante todo este tiempo. Sigan adelante, espero que aquí salgan muchos predicadores o personas que enseñen la palabra con diligencia. Dios les bendiga, un abrazo muy grande.